en este momento, entonces consideramos que nuestra vida está en peligro. ¿Hay tiro? Pues claro que sí. En política no se puede decir que nada es irreversible y en la democracia menos. El pueblo es el que manda. Nada en política, habiendo democracia, es eterno. Esta es la frase del día y la dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera en la que se refirió a las palabras de la Alianza por México que aseguran que hay una pelea pareja rumbo a 2024. Así el presidente López Obrador ironiza sobre el poder que dice tener la oposición y asegura que a pesar de eso ganarán. Y es que cualquiera puede ganar una pelea contra un rival que ni siquiera es de la misma categoría. Con esto comenzamos. Que si hay tiro, no, pues claro que sí, sí. En política sí, no se puede decir que nada es irreversible, y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda. Y nada en política y habiendo democracia es eterno. Muy buenas noches, estas son las noticias de la noche del Heraldo Televisión. Son las 10 en punto de la noche, hoy es miércoles 8 de junio de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, le voy a informar. Arranca la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. El evento inició a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y se realizará desde hoy y ya hasta el viernes 10 de junio. Previo a la inauguración del encuentro, el canciller Marcelo Ebrard, quien acudió en representación del presidente López Obrador, debido a que no se invitó a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, calificó como un error estratégico la ausencia de estas naciones y propuso a nombre de nuestro país reformar el orden interamericano. Esto justificó debido al desgaste de la Organización de los Estados Americanos. También mostró inconformidad por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene. Entonces, dejar esto establecido en primer lugar es un error estratégico. Segundo, llamar la atención de que es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones aún durante la pandemia. Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados frente a esa realidad. Y si no, baste con ver el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de Estado en Bolivia. La propuesta que México desea hacer y someter a ustedes es que conformemos un grupo de trabajo que presente el proyecto de refundación del orden interamericano. Pues mire, finalmente llegó este evento. No hubo sorpresas porque el presidente de México finalmente decidió no ir, pero mientras eso ocurría con la postura de nuestro país, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció sobre esta cumbre a la que él no fue invitado. Se dijo orgulloso de encabezar la lista de los que no fueron convocados junto a Venezuela y Nicaragua. Volvió a reconocer la labor del presidente López Obrador por su intervención sobre este asunto. Se elaboró la lista de los excluidos. Nos honra encabezar esa lista junto a los líderes de Venezuela y Nicaragua
y junto a ustedes, genuinos representantes de nuestro pueblo. Como nos honra la gallarda solidaridad de Andrés Manuel López Obrador, de Lucho Arce, de Xiomara Castro, de los líderes caribeños que han rechazado enfáticamente las exclusiones y de otros que seguramente lo harán en el transcurso de la propia cumbre. En pocas horas podremos confirmar qué se logrará o qué propuestas se harán en Los Ángeles, más allá de la pompa inaugural y de la foto del presidente anfitrión con quienes asistan. El espectáculo publicitario dirigido a la politiquería interna de los Estados Unidos no podrá ocultar la falta de interés real de ese gobierno por atender los problemas más graves e inmediatos de los pueblos de América Latina y el Caribe. Pero no solo es el presidente López Obrador el que no asistió a esta cumbre, ¿eh? Hay 8 jefes de nación de los estados americanos ausentes. Se trata de Nicolás Maduro de Venezuela, ya le decía Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, que ellos no fueron invitados. También está ausente entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por su cuenta decidió no asistir a este evento. Pero también destaca la ausencia de Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce de Bolivia. Ellos decidieron no asistir como una forma de protesta por no haber invitado a todas las naciones. Y precisamente para entrarle a este tema y que nos platique sobre lo que ha sido el arranque de esta cumbre allá en Los Ángeles, California, saludo con gusto en la línea telefónica a José Carreño, editor en jefe de la sección Orbe del Heraldo de México, quien conoce como pocos periodistas todo lo que pasa allá en los Estados Unidos, porque tuvo una presencia de más de 30 años cubriendo como reportero todas las actividades de Estados Unidos. Querido Pepe, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, pues no hay fecha que no se cumpla. Hoy arrancaron los trabajos y de entrada pues no hubo sorpresas. Finalmente el presidente trajo en el pimponeo político a los Estados Unidos y determinó de última hora lo que ya se veía venir, no asistir a la Cumbre de las Américas. Digamos que esa fue una, como la obra de García Márquez, la crónica de una muerte, en este caso de una ausencia anunciada. Y no sorprendió a nadie, aunque sí hasta el último momento, pues aparentemente el gobierno Biden tuvo la esperanza de que López Obrador cambiara de opinión. Ahora, el hecho es que, vamos a ponerlo de esta manera, tanto el gobierno Biden como los funcionarios mexicanos, empezando por Marcelo Ebrard, que es el que está aquí, han hecho hincapié en la importancia de la relación bilateral y en la comunicación entre los dos gobiernos, al grado de que, pues, de acuerdo con la Casa Blanca, con el propio López Obrador, y hoy lo reiteró Ebrard, pues es la invitación, la reunión que van a tener los dos presidentes en Washington el próximo julio. Ahora, dicho eso, también hemos visto que el pimponeo político pues se ha desarrollado mucho a niveles menores. Digamos, del Congreso, que no tienen, el Congreso de Estados Unidos, que no tienen ninguna obligación o no se sienten obligados a tener ninguna cortesía con ningún gobierno, ni siquiera el suyo, pues empezaron los ataques a López Obrador, ya lo vimos desde ayer con Menéndez y con Marco Rubio, un senador demócrata, un senador republicano, y esto es una señal de cómo vienen las cosas, críticas que no van a parar, porque además hay también un interés político electoral en las elecciones de este año. Así que vamos a tener un panorama largo, que esta ausencia de López Obrador no ayuda, tengo que decirlo, y no tanto por otra razón, sino porque pues en esta cumbre se están tratando temas como redes de suministro, en las que México tiene un papel importante en los Estados Unidos, el tema de migración, en los que México, Honduras, Guatemala y El Salvador, que son otros 3 presidentes que no están aquí, pues tienen un papel definitivo, son los países fundamentalmente
emisores o puntos de paso para los migrantes. Y pues aun cuando la capacidad del gobierno mexicano y la capacidad del señor Ebrard sean importantes, pues no es el presidente. Entonces habrá que ver qué es lo que puede rescatar el presidente en julio. Don Pepe, ¿no ayuda esta ausencia del presidente mexicano a la cumbre, pero qué tanto perjudica entonces? Eso es difícil saberlo. Esto es, yo lo que creo con toda sinceridad es que los demócratas hay un momento político electoral importante. Entonces la apariencia de que Biden es débil no ayuda, aun cuando Biden hizo señalamiento esta noche importante. Dice que siendo un país democrático y en las democracias los arreglos, los desacuerdos se dirimen por discusiones, debates, etcétera, y pues es una señal no muy bastante directa a la forma en que Rusia está tratando sus desacuerdos con sus vecinos, y aquí es lo contrario. Pero sí, no creo que sea útil, no creo que ayude, porque los demócratas pues no se lo van a agradecer, y a los republicanos no les importa, porque de todas maneras van a utilizar el tema migratorio como una bandera de campaña en contra de Biden. ¿Cómo nos la puede cobrar el presidente Biden o cómo nos puede cobrar este desaire? Mire, yo la verdad no creo que tenga forma de cobro específica, porque la relación entre los dos países es muy fuerte. Esto es, ninguno de los dos países puede tomar una acción en la que no se lastime a sí mismo, es decir, contra el otro, en la que no se lastime a sí mismo de una forma o de otra. Ahora, dicho eso, pues tendría que estudiarse muy bien a dónde podrían ser las cosas. En términos de especular, pues viene una iniciativa económica importante en términos de comercio, de redes de integración económica y de integración de producción. Quizás si no prohibirse, simplemente favorecer la inversión en otros lados más que en México. Es decir, no es muy difícil que un país, que uno de los dos países se castigue sin lastimarse a sí mismo. Pues va a ser interesante, don Pepe Carreño, lo que pase de aquí al viernes. Sí parece que desmejora un poco la agenda, sin embargo no podemos pasar desapercibido lo que siga tratando Marcelo Ebrard allá en la mesa y los temas que Estados Unidos quiera fijar en la agenda y ver cuál va a ser el curso en adelante y en lo sucesivo de esta relación de los estados americanos, ¿no? Mire esto, en términos de la relación bilateral, es una relación muy complicada, muy profunda, estoy en Los Ángeles, que es una ciudad donde literalmente es la segunda ciudad mexicana en el mundo después de México. El Distrito Federal tiene más de 4 millones de mexicanos, o sea que el impacto es y sería considerable. La otra cara de la moneda, esto es creo que podríamos ver insisto, una relación en la que el mantra podría ser estar de acuerdo, no estar en desacuerdo, que es algo que ha ocurrido durante muchos años. Bien, don Pepe, pues estaremos consultando más adelante para conocer las conclusiones y será un gusto escucharle como siempre. Alejandro, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es don Pepe Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Y bueno, en otro tema, el propio canciller Marcelo Ebrard aprovechó el viaje y se reunió con quien es la primera mexicana en viajar al espacio. Se llama Katia Echazarreta. La joven de 26 años es egresada de la Universidad de California, precisamente allá en Los Ángeles, donde estudió con una beca del 100% y para este viaje se logró posicionar entre 7,000 convocantes. Es nuestro orgullo que ha puesto muy en alto la bandera de México, ya no solamente muy en lo alto de una montaña o algo, sino en el espacio. Y hablando de temas
internacionales, el presidente López Obrador respondió a las críticas de legisladores estadounidenses. Emplazó a los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz a presentar pruebas de los señalamientos sobre el presunto pacto que, han dicho ellos, mantiene el presidente con el narcotráfico. Sobre Ted Cruz, dijo que él sí puede probar, en cambio, que el congresista americano ha recibido dinero de quienes están a favor de la fabricación de armas. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos. Y mire, este diferendo internacional y diplomático no terminó ahí. Ya respondió el senador republicano Marco Rubio en Twitter con un texto en español. Dijo que López Obrador es un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos. Sin embargo, tiene elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Cambio de tema porque Nason Joaquín García, usted lo recuerda, líder de la Iglesia del Mundo, quien fue elogiado en sus 50 años aquí en el Palacio de Bellas Artes a invitación de distinguidos militantes del partido Morena, pues finalmente fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por una corte en Los Ángeles, Estados Unidos. Esto luego de declararse culpable por 3 de los 19 cargos de abuso sexual infantil que pesan en su contra. Además, estará de por vida en el registro de agresores sexuales. Esto es lo que dijo una de las víctimas y el juez Ronald Cohen. Escuchemos. Este es un hombre peligroso. Él me ha hecho tanto daño a mí, ha destruido mi fe en la humanidad. Yo desearía que me hubiera matado porque eso le habría puesto fin a mi sufrimiento, al sufrimiento que llevo ahora y que sé que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Él, Nason Joaquín, me quitó todo. Me quitó mi familia, me quitó mis amigos, me quitó mi confianza y mi inocencia. Y ahora lo único que me queda son los fragmentos y los recuerdos de lo que me hizo por tantos años. En este momento estoy de manos atadas, pero quiero decirle a todas las Jane Does que el mundo las ha escuchado. Se los aseguro. Y en cuanto a los miembros de las familias que han abandonado a las Jane Does, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y en cuanto al acusado le digo, usted es un depredador sexual. Pues esta es la historia negra del líder de esta, pues, congregación religiosa que ya le decía, fue elogiado en sus 50 años de edad aquí en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y que fue detenido precisamente a unos días de haber venido aquí a la ciudad y que un grupo de por lo menos 4 diputados federales de Morena, así como del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acudieron a rendirle culto prácticamente a este personaje. La Luz del Mundo ha emitido un comunicado en la que expresa el apoyo a su líder Nason Joaquín García. Esto a pesar de que se declaró pues prácticamente un depredador sexual. La Iglesia
resaltó que el autonombrado apóstol de Jesucristo de 53 años no tuvo otra más que declararse culpable. Pero, ¿quién es Naasón Joaquín? Aquí le presento esta historia. ¿Aceptamos el reto, Iglesia del Señor? ¿Te unes conmigo? Naasón Joaquín García es hijo de Samuel Joaquín, fundador de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tiene 53 años, de los cuales la mayoría los ha dedicado a ser líder espiritual de esta iglesia y después de la muerte de su padre en 2014, como máximo jerarca de la iglesia. Se interesó por la religión desde pequeño y es que a los 14 años dirigió una de las iglesias juveniles en Guadalajara. Posteriormente, en los Estados Unidos fue ministro por 22 años, en Phoenix, North Hollywood, Los Ángeles, San Diego, entre otros más. Ha recorrido gran parte del mundo con la misión de congregar más feligreses. Y es que la Luz del Mundo es una de las iglesias evangélicas más grandes de México y del mundo, iniciada precisamente en el barrio de la Provincia, en Guadalajara. Tiene presencia en 58 países y más de 5 millones de personas congregadas a partir de su fundación en 1926. Pero a la par de estas misiones, Naasón Joaquín ha estado envuelto en varias polémicas, tanto en México como en los Estados Unidos. Y es que la Fiscalía General en California, entre 2015 y 2018, inició investigaciones en contra de Naasón por cometer abusos sexuales. Mientras que en el año de 2019, en la Ciudad de México, recibió un homenaje en Bellas Artes por sus 50 años, un hecho que jamás había pasado en este recinto cultural tan importante para nuestro país. Por cierto, en la celebración estaba el entonces presidente del Senado y actual secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres. Así, Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, pasó de predicar en México y en todo el mundo a estar 16 años y 8 meses en prisión por abusar sexualmente a menores de edad. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Iván Márquez, Heraldo Televisión. Bueno, pues la declaración de culpabilidad fue parte de la negociación de la justicia en Estados Unidos, porque allá también se puede negociar de esta forma. Cuando fue capturado, su celular estaba lleno de pornografía infantil en la que él participaba y prácticamente sus abogados le declararon o le recomendaron declararse culpable para, en lugar de pasar una vida y una condena de cadena perpetua en una cárcel de los Estados Unidos, se limitara esta sentencia a solo 16 años y 8 meses. Así que habrá muchas víctimas de este sujeto que no van a recibir justicia. Y en otra información, la tecnología no deja de sorprendernos y para muestra, la firma de vehículos eléctricos de Baidu Yidu Auto en China lanzó este miércoles el prototipo del automóvil robot, el cual tiene múltiples características. Por ejemplo, no tiene manijas en las puertas y se puede controlar por medio de la voz. Y a su vez, se comunica con los humanos a través de la inteligencia artificial. Algo así como una Alexa móvil. Y el precio de este coche rondará en $1,000 millones de pesos. En el millón de pesos. 这辆车的3个最重要的设计理念是机器人化。 Y es momento de hacer una pausa. Al regresar, Elena Monzón, hermana de la periodista y activista Cecilia Monzón, denunció intimidaciones y amenazas. Además, Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual, ya tiene nuevo cargo en el gobierno. Regresamos a las noticias de la noche. Nunca imaginé extrañar tanto un lugar. Hoy que estoy aquí, frente a estos escenarios, puedo admirar al fin sus colores
mientras pruebo los sabores de su cocina y conozco a personas entrañables. El 90s Pop Tour regresa a la Arena Ciudad de México el próximo 16 de junio. No te pierdas a JNS, Cabá, Magneto, Ana Torroja, Sentidos Opuestos, Benny, Linda y Eric Rubin. Boletos a la venta en Superboletos. ¿Quieres encontrar la información más exclusiva de estilo de vida y enterarte de todo lo que pasa en el mundo digital? Entonces entra a estilodf.tv para descubrir los mejores contenidos web al alcance de un solo clic. Recomendaciones sociales, moda, belleza y mucho más solo en estilodf.tv. Hola, vecino. Muy buenos días, vecina. ¿Me permites pasar para tirar mis residuos en tu sala? Solo los dejo en tu sala y salgo. Es rápido. Si no permitimos que alguien tire sus residuos en nuestra casa, ¿por qué nosotros los tiramos en nuestro planeta? Lo que vale no se tira, se recicla. Ecose. Clínica Dental Dr. Alfonso Acescaso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Acescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Esto que usted está viendo en su pantalla es el último día de los festejos por el jubileo de platino, 70 años al frente de la corona de la reina Isabel II. Culminaron con el tradicional recorrido en carruaje de la monarca, aunque por su condición de salud fue sustituida por un holograma que simuló su coronación en 1953. Ahí va el carruaje de la monarca. Vámonos con más información nacional. Mire, en Puebla, el ex candidato del PRI a la gubernatura Javier López Zavala y su sobrino Yair Mauricio se quedarán en prisión preventiva por el asesinato de la abogada activista Cecilia Monzón. Ella mantenía una disputa legal con Javier López, su expareja, y a quien le pedía una pensión alimenticia para el hijo que tuvieron cuando estuvieron juntos. Y mientras el juez daba la orden de dejar prisión a los asesinos, presuntos asesinos de Cecilia Monzón, su hermana Elena Monzón denunció intimidación, amenazas y que le estaban siguiendo por pedir justicia. Todo el mundo nos están siguiendo en este momento, intentan seguramente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más. Como saben, ayer se procedió por parte de Fiscalía a detener al señor Javier López Zavala. Entonces consideramos que nuestra vida está en peligro en este momento y lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, necesitamos que el gobierno actúe, que la Fiscalía nos proteja y que la justicia se imparta. Pues es un ejemplo más de lo que pasa en este país cuando los familiares de la víctima hacen la chamba que le toca a las autoridades y que a veces o se atrasan o no la quieren hacer. Resulta
que hay dobles víctimas en la familia porque a quienes se les siguen los talones como presuntos responsables utilizan su poder y el terror del miedo para que estas víctimas desistan. Ahí el gobernador de la entidad de allá de Puebla, Miguel Barbosa, debe dar a conocer qué está haciendo para proteger la vida de la hermana Monzón. Y mire, en otro caso de violencia contra mujeres, Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez, ofreció 180,000 pesos para que la asesinaran. Así lo confesó uno de los sicarios que le dispararon y le quitaron la vida en noviembre de 2019. Recientemente, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visitó el penal de Santa Marta, Acatitl. Y esta noche fue liberada precisamente de ese penal la primer mujer identificada como Alna. Desde hace más de un año se había obstaculizado su liberación debido a que no contaba con una defensa adecuada. A eso fue el ministro Saldívar a la cárcel a dar su compromiso para que 200 reclusas recuperen su libertad, y esta visita se hizo el pasado 11 de mayo. Y la violencia de México desafortunadamente no para. Rubén Valdés Díaz, alcalde de Teopisca, Chiapas, del Partido Verde Ecologista, fue ejecutado esta mañana a las puertas de su domicilio. Sicarios en moto le dispararon cuando estaba arriba de su camioneta y antes de que la encendiera, llegaron y le vaciaron un revólver, sin que hasta el momento haya detenido. Y mire, en lo que va de este sexenio, han asesinado a 17 alcaldes. Es un aumento de 21% si se compara con el mismo periodo de Peña Nieto. Todo esto de acuerdo con cifras de la consultora Etelle. Vamos a cambiar de tema. Una buena noticia por fin, y es para los contribuyentes. Resulta que la facturación se aplazó para enero de 2023, con lo cual ya no es urgente el trámite de la constancia de situación fiscal que pedía el SAT. Esto sin duda es un respiro para miles de trabajadores y empresas que buscan cumplir con este trámite a marchas forzadas, pero que como se dio repentinamente y es para millones de trabajadores, pues también la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria no fue suficiente, y quienes intentaban ir de manera física pues se encontraron con colas realmente de muchos metros que hicieron imposible el servicio por parte de la autoridad de la Secretaría de Hacienda. Y en caso de que todavía quieras realizar el trámite, así se obtiene la factura electrónica 4.0. Se necesita el registro federal de contribuyentes, nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal, así como el régimen fiscal. Es verdad que la autoridad del Servicio de Administración Tributaria ha dado un año más, pero ojalá que usted que nos escucha, si bien no pudo lograrlo en estos últimos días, no lo deje a la mexicana al 11:45 y en diciembre esté en las mismas circunstancias. Tiene todo un año, empezando desde hoy, siguiendo con sus trámites, para que poco a poco vaya realizando este trámite. Vamos a cambiar de tema porque siguen los casos del COVID. Hay cifras altas y en las últimas 24 horas se registraron 5,245 casos y 13 fallecimientos. En total, México ha tenido 5,802,672 contagios y 28,475 defunciones por el virus, pero esto multiplíquelo por 3 o más veces, que ya incluso lo ha aceptado la propia autoridad sanitaria. Y sobre el repunte de contagios de COVID-19 en el país, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que hasta el momento no hay ninguna alerta mayor en la capital. Hasta ahora lo más importante es que estamos vacunados.
Entonces, el contagio no está asociado hasta este momento de ninguna manera a aumento en hospitalización o aumento de enfermedades graves. Mire, hace una semana el actor estadounidense de 58 años, Johnny Depp, ganó el histórico juicio a su esposa Amber Heard. Tras el fallo del juez, Depp abrió una cuenta de TikTok. Su primer video rompió las redes sociales y es que en menos de 24 horas ganó algo así como 6 millones de seguidores. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, mi compañero y titular de este espacio, Salvador García Soto, platicó con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Regresamos a las noticias de la noche. No, yo no tengo seguro médico. Métete a Inter.mx, elige, cotiza y tan. ¿Pero estás seguro que no está en chino? No, mira. ¿Ves? No se entiende. Checa. En Inter.mx entender las letras chiquitas es tan fácil como tata. ¿Seguro? Seguro. ¿A quién le hablas? Clínica Dental Dr. Alfonso Haces Caso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Haces Caso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. República H, con Sofía García. Una república que necesita saber cuál es el camino correcto. En República H te diremos qué pasa en cada rincón del país. ¿Qué pasa en tu estado? ¿Qué hace tu gobernador, presidente municipal o alcalde en materia de seguridad, salud, desarrollo, economía o servicios básicos para atender a su población? Tenemos desplegados más de 70 corresponsales en todo el país y más allá de las fronteras. República H, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Heraldo Televisión. Ya estamos de vuelta en las noticias de la noche. Es miércoles de rompesemana y vamos con el tema de Carlos Salomón, que hoy nos platica sobre Vladimir Putin, el invasor. Más de 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania han destruido la infraestructura y ciudades enteras con armas convencionales y la amenaza rusa de usar armas nucleares. Tras la agresión a Ucrania, Putin esgrime las fuerzas de disuasión como herramientas no solo para cambiar un gobierno, sino el mapa del orden europeo mundial. Putin está convencido de que Europa y Estados Unidos no se arriesgarán a desencadenar un golpe nuclear. Putin se ha convertido en un especialista en convertir a la víctima en culpable e incluso en verdugo, atribuyéndole los crímenes que él mismo ha cometido. Solo hay una guerra justa y esta es la defensiva ante una agresión. Es decir, la que libran los ucranianos contra los invasores rusos, que tiene a las democracias liberales y a Europa en el punto de mira y que ha demostrado su más absoluto desprecio por la vida humana y por la paz. Más de 6 millones de ucranianos han abandonado su país. En Ucrania, Putin se permite invadir y destruir un país y, lo que es peor y más amenazante, sentar un inquietante presidente. La posibilidad de invadir países como Finlandia, hoy tú, mañana el otro. Putin tiene el rechazo de la comunidad internacional y solo China lo apoya de lejos. A Putin le importan un comino los derechos de las familias y los niños. Si para dominar es necesario matar niños, no dudará en hacerlo. Es un criminal de guerra que destruye la economía rusa y somete a sus habitantes. Él solo ve la expansión a través de una guerra a países vecinos
Y si bien podemos decir que los rusos han avanzado en algunas zonas de Ucrania, la guerra moral la va ganando Ucrania y su gente, que ha resistido a un criminal de guerra llamado Putin. Mire, tras ser rechazado como embajador en Panamá por acusaciones de acoso, hostigamiento y agresión sexual por estudiantes de la UNAM y el ITAM, Pedro Salmerón fue nombrado en mayo como director del Archivo General Agrario por el gobierno de la 4T. Su sueldo mensual asciende a 57,605 pesos. Bueno, pues me vino a la mente una de las frases célebres del priismo más recalcitrante de que vivir fuera del presupuesto es vivir fuera del error. Mi compañero Salvador García Soto platicó en Mérida con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Esta es la entrevista que sostuvieron en la llamada Ciudad Blanca. Bueno, pues de eso se trata este tema de las Smart Cities o ciudades inteligentes, que es una tendencia en el mundo. México tiene ya varias ciudades que se están convirtiendo en ciudades inteligentes. Mérida, Yucatán, está en ese proceso de ir acreditando ya ser una ciudad inteligente. Y bueno, hemos venido hasta acá y no podemos dejar de conversar con el gobernador de este estado, el estado de Yucatán, el señor Mauricio Vila. ¿Cómo está, gobernador? Qué gusto tenerlo por acá. Bien, encantados de que estén aquí en Mérida, en Yucatán. Salvador, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Pues, ¿cómo ve este tema de las ciudades inteligentes? ¿Qué tanto se ha avanzado acá en Yucatán en ese asunto en la capital? Pues mira, estamos muy contentos porque Smart City, ¿no? Está hecho por FIRA Barcelona. Ellos hacen un evento mundial al año, que lo hacen en Barcelona, y luego hacen eventos regionales, ¿no? El de Oceanía ha sido en Sydney, el de Asia en Tokio, hacen uno en Estados Unidos, y el que se está haciendo en Latinoamérica es Mérida. Es el tercer año consecutivo que somos sede, y pues para que tengas una idea, pues este es el evento donde cualquier gobernante, cualquier empresa, cualquier persona que quiera aspirar a tener una ciudad inteligente tiene que estar. ¿Por qué? Porque aquí, mira, tenemos ahorita más de 100 alcaldes de toda Latinoamérica. Tenemos alcaldes de Brasil, por supuesto de México, tenemos alcaldes de Argentina, en fin, de todos los países de Latinoamérica. Tenemos más de 200 empresas dedicadas a este tema de tecnologías de la información de ciudades inteligentes. Tenemos más de 250 speakers que van a estar compartiendo las últimas tendencias, los mejores casos de éxito, y vamos a tener también más de 14,000 asistentes, ¿no? 300 ciudades que están representadas, tanto ciudades como regiones o estados, y pues evidentemente el intercambio de buenas experiencias que se da aquí, el poder conocer qué están haciendo en otros lugares, porque pues sí, ¿no? Una cosa es cuando uno se compara con ciudades de Europa, pero cuando comparas lo que están haciendo en ciudades de Colombia, de Argentina, son cosas que son mucho más adaptables a México. Y bueno, pues aquí en Yucatán hemos participado desde hace algún tiempo, y la verdad es que tenemos muy buenas iniciativas que estamos compartiendo. Estamos ahorita en un proceso de tener un nuevo sistema de transporte inteligente, ¿no? Que se llama el Vaivén, que ya tiene app, que ya tiene pago electrónico, que ya tiene filtros GEPA, en fin, que ya tiene multimodalidad, que ya tiene acceso para personas con discapacidad. Y ese es solamente uno de los muchos ejemplos que se tienen y que hemos aprendido a lo largo de nuestras visitas a Smart City. Interesante, sin duda, y un foro, por lo que nos dice el gobernador, pues bastante grande en cuanto a la repercusión que puede tener y a lo que puede contribuir, además, a esta tendencia que ya está avanzando también en México, y la capital de Yucatán es un buen ejemplo. Gobernador, hay muchos otros temas en la agenda para preguntarle, no hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de abarcarlos todos. Quiero empezar con uno que hoy es un tema central, no solo en Yucatán, sino en la República Mexicana, que es el tema de la violencia de género. ¿Cómo van en esa materia acá en Yucatán, en el tema de tomar medidas para frenar y erradicar la violencia de género? Entiendo que hay dos leyes interesantes que se aprobaron ayer en el Congreso local. Me dicen que una es un 3 de 3, en el que ya ningún agresor de mujeres o cualquier persona que tenga haya cometido un delito de género o violencia contra mujeres puede ser candidato a ningún cargo público. Esa es una, y entiendo que hay por ahí alguna otra ley también relacionada con este tema. Sí, mira, la verdad es que definitivamente este es un problema a nivel nacional. Yo creo que lo más importante es que empecemos por reconocer que hay un problema y que tenemos que trabajar entre todos en equipo y en unidad para poder solucionarlo, ¿no? Aquí en Yucatán, pues nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente. Cuando llegamos al gobierno, creamos la Secretaría de las Mujeres. Hemos pedido a todos los ayuntamientos de Yucatán que, así como nosotros creamos la Secretaría de las
mujeres, ellos puedan crear sus institutos municipales de la mujer. Todos los municipios en Yucatán ya tienen sus institutos que nos ayudan a prevenir casos de violencia con las mujeres y también atender a los que desafortunadamente se den. Y en ese sentido queremos seguir fortaleciendo nuestras leyes. Decías este tema del 3 de 3, donde ninguna persona que tenga algún antecedente de violencia contra alguna mujer puede ser ni candidato ni funcionario público. Y otro también es el tema de la ley vicaria, pues donde ahora pues este tipo de violencia, ¿no?, donde se amenaza a las mujeres, ¿no?, con el tema de los hijos, también ya se ha convertido en un delito aquí en Yucatán. Entonces, pues nosotros estamos trabajando muy fuertemente con muchas iniciativas, estamos trabajando con la Unión Europea para el tema de la violencia digital, que también es un tema que es complicadísimo, ¿no?, el daño que se hace a muchas mujeres con este tema de los videos que se mandan en redes sociales. Y bueno, yo creo que Yucatán se está convirtiendo en un estado pionero en muchos de estos temas, pero la verdad es que mientras hay una sola mujer que sea violentada, no podemos estar satisfechos y hace falta mucho por hacer. Gobernador, el tema ambiental es un tema que siempre es vital acá también en la península de Yucatán. Hoy hay un proyecto que atraviesa también Yucatán, toda la península, de hecho, que es el Tren Maya. Ha generado polémica en otros estados, en nuestro estado vecino, en Quintana Roo, con este tema de los mantos acuíferos que son no solo de Quintana Roo, sino de la península en general. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión sobre esta obra y sobre los señalamientos de que puede afectar al medio ambiente. Y ligado con esto también entiendo que hay un problema de contaminación del agua acá en el norte del estado, en Yucatán, que ha habido varias denuncias sobre ese tema. Sí, mira, te platico un poquito, ¿no? Nosotros en Yucatán, cualquier proyecto que se haga, queremos que cumpla con todas las regulaciones vigentes, ¿no? Y especialmente el tema ambiental. Aquí en Yucatán, nosotros vemos con buenos ojos el proyecto del Tren Maya, porque el tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer, aparte de los 14 millones de turistas que llegan a Quintana Roo, a lugares como Chichén Itzá, Uxmal, Mérida, que además son Izamal, destino para ellos, ¿no? Lo buscan. Que es un destino muy, muy atractivo. Sin duda es algo que nos va a generar turismo, desarrollo económico, generación de empleo. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí en Yucatán, la realidad es que hay muy poco impacto ambiental. ¿Por qué? Porque de Campeche hacia Mérida se viene sobre las vías existentes del tren, quiere decir un área que está impactada desde hace muchísimos años. Y por otro lado también, de Mérida hacia Cancún está yendo sobre la carretera a Cancún, ¿no?, la carretera de cuota. Entonces, la verdad es que el daño es mínimo en Yucatán, ¿no? Desconozco la situación en otros estados, ¿no? Evidentemente se ha hablado mucho, y yo creo que lo más importante es que podamos escuchar, ¿no?, a todas las voces, que podamos conocer, ¿no?, cuáles son las inquietudes de todos los interesados, y sobre todo, ¿no?, que se cumpla con toda la normativa ambiental, como estamos viendo que sea aquí en Yucatán. Sin duda. Son visiones distintas, como dice usted también, porque son pues condiciones distintas la de esta obra en Yucatán y en Quintana Roo. Ahora, le quiero preguntar, va usted ya al 4º año de gobierno, y yo veo estas mediciones que se hacen de la popularidad, o más que la popularidad, la aprobación que tienen los gobernadores en el país, y me llama la atención que desde que arrancó su gobierno está usted en los primeros, segundos lugares, no varía de ahí. ¿Qué hace el gobernador de Yucatán, o cómo le hace para mantener ahí? Algunos confían, otros desconfían de estas encuestas, pero ¿qué piensa usted de aparecer siempre muy bien rankeado en estas encuestas de aprobación? Pues mire, yo creo que eso es reflejo del trabajo que estamos haciendo todos en Yucatán, ¿no? Cuando uno tiene una buena aprobación, pues eso no es solo el trabajo del gobernante, también es el trabajo que hace la gente, ¿no? Yo lo reconozco a las y los yucatecos, que es gente muy trabajadora, que es gente que está saliendo todos los días a esforzarse, y eso nos permite hoy ser un estado que lideramos, por ejemplo, en crecimiento económico. Mientras el país crece al 5%, Yucatán crece al 8%. Estamos hablando de recuperación de empleos, perdimos 25,000 empleos en la pandemia, ya generamos 42,000, tenemos más empleo que antes de la pandemia. En tema de turismo, este primer trimestre del año están llegando más turistas a Yucatán que en el primer trimestre del año 2019, que había sido nuestro mejor año. Si hablamos del tema de seguridad, salieron los números del secretariado. Yucatán no solamente sigue siendo el estado más seguro del país, sino que han bajado nuestros índices delictivos. Entonces, cuando tú haces toda esta suma, ¿no?, en un estado donde hay crecimiento económico, donde hay seguridad, donde está llegando turismo, donde se están generando condiciones para invertir, el World Justice Project dice que Yucatán es el lugar número 1 que brinda certeza jurídica a la gente que invierte, pues genera un ecosistema donde se empieza a ver un bienestar que empieza a permear. Por supuesto que hay mucho trabajo pendiente. La pandemia nos dejó nuevos pobres en Yucatán, que estamos trabajando muy fuertemente para sacarlos adelante, y yo creo que este es un trabajo de equipo, ¿no? Yo siempre he dicho que suficientes problemas hay en el país o en un estado para que nos estemos metiendo el pie los unos a los otros, ¿no? Por eso nosotros siempre trabajamos muy bien con el gobierno federal, a pesar de que somos de partidos diferentes, y lo hacemos también con los 106 municipios de Yucatán, pues que tenemos de todos colores y sabores. Y ese posicionamiento que usted mantiene, y que mantiene, como usted dice, pues el trabajo que se hace en el estado, la imagen que tiene Yucatán a nivel nacional, pues lo lleva a ser mencionado ya también en mediciones de encuestas que hablan de la carrera presidencial, que
lo queramos o no, está ya adelantada. Usted ya ha dicho que tiene interés, no ha negado su interés futuro de buscar una candidatura presidencial. ¿Cómo va en ese tema y cómo está viendo también el panorama en el Partido Acción Nacional? Acaba de haber elecciones, el PAN pues rescata 2 gubernaturas con la alianza opositora. ¿Cómo está viendo el panorama en su partido? Mira, yo creo que lo más importante, ¿no? Cuando uno tiene un cargo público, si tú estás en un cargo público pensando en el siguiente, las cosas no se van a dar. Claro. Ser funcionario público, ser gobernador, es como cualquier otro trabajo. Si das resultados y haces las cosas bien, seguramente cuando existe una vacante, en este caso la que tú comentas, serás mencionado y tendrás posibilidades. Y habría quien te diga, oye, tú lo estás haciendo bien, échale. Entonces, aquí en Yucatán lo que vamos a seguir haciendo es concentrarnos en dar resultados, en hacer bien las cosas y seguramente si las seguimos haciendo bien, habrá posibilidades de algo más. Pero en estos momentos lo que hay que hacer es trabajar por Yucatán, salir adelante con el tema de la pandemia, la recuperación de empleos, el tema de pobreza. Y bueno, lo que decías del PAN, yo creo que el PAN se lleva 2 gobernaturas, ¿no? Se lleva Aguascalientes, uno de los bastiones del Bajío, se lleva Durango en el tema de la alianza. Tamaulipas, yo creo que se tuvo un muy buen resultado también, a pesar de que no se logró el triunfo. Yo creo que los resultados fueron mejores de lo que se veía venir en el tema de las encuestas. Y bueno, pues yo creo que el PAN se ha consolidado como la principal fuerza opositora, ¿no? En el país, el principal contrapeso que existe hoy en día. Y pues bueno, yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer para el 24, hay que pasar por el 23, creo que en el 23 hay un buen panorama y habrá que ver qué viene más adelante. Digamos que usted no está pensando en eso, pero podemos decir que Mauricio Vila está apuntado para cuando llegue el momento. Pues ¿se dan las condiciones? Yo lo que te diría es que estamos enfocados en dar resultados y que cuando uno da resultados en su trabajo y lo hace bien, siempre tienes posibilidades. Sin duda alguna, y usted sin duda las tendrá, porque hoy cuando uno ve el panorama panista, pues no hay muchas figuras que destaquen como lo hace el gobernador de Yucatán. Así es que le agradecemos mucho, gobernador, el tenerlo aquí, el visitarnos en este foro tan importante. Al contrario, Salvador, aprovechar nomás para invitar a toda la gente que nos escucha a partir de tu espacio a visitar Yucatán. Claro. Ahorita nos vamos a ir a comer seguramente una rica cochinita pibil y no se las queremos antojar, pero les urge. Vénganse a Yucatán y a Mérida, que está precioso, y todos los alrededores, por supuesto. Gracias, gobernador. Bueno, pues ahí está la entrevista que hace nuestro compañero Salvador García Soto al gobernador de Yucatán. Y en otro tema, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de peculado y asociación delictuosa en detrimento de más de 96.6 millones de pesos que presuntamente movió cuando era mandatario entre 2011 y 2014. El juez ha dictado un plazo de 6 meses para la investigación complementaria. Y cambiamos de tema porque siguen las pugnas entre las aerolíneas y el gobierno de la 4T. Aeroméxico va a impugnar ante el Poder Judicial la reducción de vuelos en el aeropuerto internacional de la capital del país decretada por el gobierno federal. La aerolínea aseguró que el análisis que limita el número de operaciones en el aeródromo fue elaborado por la anterior administración y añadió que carece de elementos técnicos fundamentales. Y es momento de ir a las ráfagas deportivas. Comenzamos el miércoles deportivo con la Liga MX y es que el mercado de fichajes comienza a moverse. Por un lado, todo apunta a que el delantero argentino Gustavo Del Petre será nuevo jugador de los Pumas. Llegará este fin de semana para plasmar su firma en el contrato. Mientras en Monterrey, Rodrigo Aguirre ya tiene acuerdos con los Rayados. Llega procedente del Necaxa, en donde marcó nada más y nada menos que 9 goles. Y por último, el paraguayo Pablo Aguilar le dijo adiós a la máquina cementera de la Cruz Azul, luego de 4 años en donde acumuló 4 títulos. Siguiendo con el fútbol, pero de Europa, la selección de Bélgica goleó 6-1 a Polonia, rival que comparte grupo con México en el Mundial. Ahora nos ponemos los guantes porque el pugilista sudafricano Simiso Buthelezi murió la noche de este martes por un derrame cerebral. Y es que el fin de semana durante su pelea se fue a una esquina en la que no había nadie y comenzó a lanzar golpes al aire de manera desconcertada. Poco después fue llevado a un hospital en donde perdió la vida. Y nos despedimos con los Broncos de Denver, ya que tiene nuevo dueño. Se trata del grupo liderado por Rob Walton, que adquirió la franquicia en $4.6 billones. Esto representa la cifra más elevada para un club. Hasta aquí las noticias de la noche. A nombre de mi compañero Salvador García Soto, le doy las gracias por su atención. Éxito. El 2000 Pop Tour
ya es una realidad. Los grandes ídolos de la generación millennial